Queridos amigos, estoy con Ginaí Lotus, mi gran amiga, muchos de ustedes la conocen, tipaza, pero además estoy con ella porque me va a ayudar a abrir una serie de entrevistas interesantes, que lo único que tienen en común las personas que voy a presentarles es que son personas que desde mi punto de vista sí han logrado dar ese salto de entender que la vida material, la vida del cuerpo, la vida del dinero, del trabajo y todo eso es el efecto secundario de una realidad sutil. Yo creo, Ginaí, que muchos de los que ahorita nos estén viendo lo decimos. O sea, yo digo, no, pues claro, que se haga la voluntad de Dios, seguramente hay un plan, confío en que todo será para bien y así, pero que al final un poco en la angustia, en la urgencia o en el miedo dices, no, bueno, pues mira, yo me voy por lo seguro, ¿no? Lo que me dicen los sentidos, lo que, ¿no? Papelito habla o dinerito en la mano o así, ¿no? Hasta me acordé que Caroline Myss, una maestra espiritual que supongo que ubicas, decía, ¿no? Que si a ti te dijeran, oye, hay una ceremonia chamánica, es posible que veamos a Dios este sábado, y que por otro lado te dijeran, oye, el sábado te contrato y te pago 50,000 pesos, ella decía, yo creo que la mayoría de la gente diría, mira, a lo mejor ven a Dios, pero a lo mejor no, y en el otro me van a pagar seguro 50,000 pesos, ¿no? Bueno, entonces para mí es bien interesante convivir, por ejemplo, contigo, que de las personas que voy a presentar las entrevistas, eres la única que es mi amiga así cercana del alma, mi familia, convivir y entender eso, ¿no? Entender que has decidido entregarte a seguir esta guía sutil en tu vida cotidiana, pero no solo desde una decisión como de por qué es mejor, sino porque tus vivencias te han terminado de mostrar que al final sí es más real esa realidad no sensible que esta. Entonces, dicho todo esto, primero como preámbulo para que se entiendan las siguientes entrevistas, que voy a terminar con la entrevista de Sergi Torres, que fue padrísimo. Tengo una entrevista con un jefe Lakota, entonces ya sabes, una realidad no tiene nada que... De hecho, él cuenta un chiste en la entrevista que yo creo que la mayoría no le van a entender, porque él se está burlando como de los indios y del cliché que tenemos de los indios, ¿no? Pero bueno, pues no, acá no lo entendemos. Tengo una entrevista con una chica que habla con ángeles y quita demonios y... Pues bueno, estas experiencias. Entonces, me siento muy cómodo de platicar contigo para que nos ayudes a imaginar cómo es vivir cuando el calcetín ya se volteó para el otro lado, cuando ya lo veo desde allá. Entonces, fíjate, mi primera pregunta sería que me digas cómo es un día normal tuyo cuando practicas tus respectivas cosas para mantenerte en tu centro y luego tomas decisiones para el día de hoy. Así de que nos invitaron a una comida. Entonces, ¿tú qué empiezas? ¿Por revisar el momento, la luna, estas personas? Platícame eso. Quiero entender cómo es así en una semana, tu tipo de decisión, ¿sale? Claro. Bueno, pues muy concretamente, tú Ujú. sabes que las dos líneas más fuertes que yo manejo para poder tomar decisiones siempre son la numerología y la influencia de la luna. Y con la combinación de estas dos encuentro muy congruente mi tercer columna, que es la de la meditación. Yo Bien. creo que sin la meditación, para mí no habría ningún sentido en la vida. Puedo quedarme sin comer, puedo irme sin desayunar y me llevo corriendo cualquier cosita o lo que tú gustes y mandes, pero me cuesta mucho trabajo salirme sin meditar. A veces, como nos ha sucedido en estas últimas semanas que hemos estado trabajando fuera de casa, estamos en Querétaro, pues tengo que salir corriendo y pues lo que sea, pero aunque sea en el camino, vamos meditando. Entonces, para mí es súper importante y te voy a poner el ejemplo. Ayer alguien me preguntó al respecto de cómo estaba la luna y alguien me dijo algo y yo le contesté, estábamos preparando la nueva temporada del cuidado de tu salud y la luna. Entonces, a la hora que tomo mi calendario, desde ayer yo vi que hoy íbamos a tener una luna vacía desde tal hora a tal hora, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya pasó, seguimos en lo que estábamos haciendo y a la hora que me levanto enfoco mi atención y digo, desde el día de ayer, digo, ok, hoy es un día maravilloso, siempre me levanto y lo primero que hago es dar gracias porque sé que si sigo en este plano físico es porque todavía hoy tengo la oportunidad de encontrar algo más de ese contrato que hice y que pues si ya me supiera todo lo del contrato ya me hubiera ido de aquí. Claro. Entonces ya no despierto y entonces eso me hace muy feliz. Ese son el tipo de cosas. Eso, es que para ti está en el día a día, que yo he observado, tú en muchas ocasiones nos acompañas en las clases de bienestar, ya estás, ¿no? Entonces yo te escucho a veces hacer comentarios que observo que no te entienden. Y yo digo, claro, es que
no entienden la lógica desde la cual ella está partiendo para decir esto, porque eso que acabas de decir no es común de la mayoría de las personas en su día a día. O sea, no, haz de cuenta, si, no sé, mi hijo tiene gripa, una persona muy normal diría, pues tiene un virus. Un cuau a lo mejor diría, se me hace que ha estado estresada por lo que vio nosotros y entonces el virus tuvo esta acción. Pero Ginaí diría, bueno, el contrato, ¿no? O sea, aquí hay un tema, mi Ajá. alma, su alma, está haciendo esto. Además, fíjate ahorita la luna, entonces ya sé que no va a grabar porque sí se enfermó, pero en un momento donde la cúspide no sé qué. Entonces ya es más Ajá. parecido lo que tú vives a cuando vemos en la película de Matrix que Neo ve numeritos todo el tiempo. Eso es. Lo que pasa es que tú tienes tantos años haciendo lo que se te hace súper obvio. Pero por eso a veces es como necesaria esta intervención como de Eugenio Derbez, así de lo que quiso decir fue esto, porque tú Sí. lo ves diario, pero no es nada común. Entonces, cierro paréntesis nomás para exaltar el ejemplo. Va, entonces tú Así dices, es. si yo estoy aquí hoy, es porque todavía no Así terminé es. el contrato, o sea, tan sencillo como... Así es, no ha terminado mi contrato y entonces hoy tengo la oportunidad de descubrir algo más. ¿Y qué tal que sea algo más, sea algo de lo que quizás he tenido un anhelo, un deseo o alguna cosa en el pasado y todavía no lo haya logrado y con eso lo logro? Bueno, pues a mí se me haría como que estoy cumpliendo con ese contrato. Acto seguido, después de ello, de hacer un ritualito pequeño en el baño, de limpiarme la lengua para quitar todas las toxinas que de naturaleza nuestro cuerpo echa hacia afuera, regreso y empiezo a trabajar con mi meditación. Y cuando termino la meditación, que más o menos dura como 35 minutos, lo primero que hago es ver el calendario. Entonces, eso sucedió el día de ayer, igual que todos los días, y me fijé que íbamos a tener una luna vacía para el día de hoy. Y entonces dije, bueno, pues está muy bien. Nos fuimos al evento, hicimos lo que teníamos que hacer, y resulta que conocimos un par de chicas extraordinariamente buenas en lo que hacen y justo nos dieron en el clavo, porque es el tipo de negocio que nosotros estamos haciendo, que se le conoce como B2B, ¿ok? Que ese es otro rollo, pero bueno, ellas fueron a explicar eso directamente y entonces, bueno, estábamos así como que maravillados, dijimos, nos los trajeron y dije, claro, tenemos una excelente frecuencia vibratoria. Eso. Lo atrajimos nosotros, esto no pudo haber sido de otra manera, entonces terminaron la intervención y me Entonces, levanto y ahí voy. otra persona hubiera dicho, fíjate qué coincidencia, un vil accidente. Y tú dices, Nel, estamos en una muy buena frecuencia, por eso nos mandó. Eso es el cambio, porque la gente Así, tendría que saber que tú, pues, tomas agua en un vaso. No estamos hablando de que la realidad física sea otra, pero el sentido que le das a tu realidad cotidiana es el que es el otro. Es que lo veo al revés. La causa es lo sutil, lo espiritual, y esto es ya nomás el efecto, ¿no? Donde lo vemos allá. Me así es encanta. que todo primero se hace desde el plano energético y luego lo materializas acá. Entonces nos acercamos con estas criaturas y le empezamos a hacer unas preguntas, mi marido y yo, y nos dijo, el día de mañana vamos a tener todo el día dedicado para darles coaching, o sea, para darles mentoría uno a uno y todo el rollo. Le dije, oye, pues si quieres, tienen que presentar su pitch, fue lo que nos dijeron. Y entonces le dije, oye, si quieres, nosotros estamos listos. Y dijo, no, mañana. Entonces yo me acordé que teníamos la bendita la luna vacía, o sea, hoy, y Sí. dije, en la torre, ¿a qué horas? No me acuerdo a qué horas era, y no le iba a decir, a ver, espérame tantito para ver. Y dije, pues, Ingesu, pues nos vamos derechito con lo que va. Y le dije, ¿qué te parece 9:30 de la mañana? ¿Por qué escogí 9:30? Nosotros entramos a trabajar a las 9, porque el 9 es un número que cierra. Ok. El 9:30 nos da un 3, primero nos da un 12. Sí, O sí, sea, sí, eso se sí. hace a la velocidad del rayo, ¿no? Te da un 12, esto te da liderazgo y al mismo tiempo te da la capacidad de ser humilde y de recibir apoyo y ayuda y también de poder colaborar y ayudar. Entonces dije, 9:30, no hay vuelta de hoja porque el 3 me va a permitir cosechar. Tienes que ver la relación que hubo. Nos pusieron 15 minutos a cada quien, estuvieron con nosotros 40 minutos estas criaturas. Por todo lo que estaban investigando, me dejaron su teléfono, cosa que regularmente no hacen. No hacen. Están listas para ponernos en contacto con no sé quién y con no sé qué tanto. Y además, nuestras frecuencias vibratorias, venía sobre todo la de Roberto, porque Roberto cambia a las 12 del día, era la misma que habíamos tenido el día de ayer. Entonces, por lo menos él estaba manteniendo eso y yo me garanticé que con el 3 del 9:30 de la mañana tuviera yo la frecuencia que yo quería para poder hacer eso. 40 minutos, mi cuau, fueron a las 10:10 de la mañana cuando se levanta el coordinador y dice, oigan, tenemos a las demás personas en espera. Y les dijimos, sí, nosotros estamos listos y todo lo demás. Bueno, sí, ya cerramos, no sé qué. Me levanto porque no me había yo podido levantar y me voy derechito al calendario porque dije, ¿a qué hora era el calendario? Entonces lo agarro.
10:24 de la mañana, yo dije, huevo, claro, por supuesto. Sí. O sea, me dejaron todo este espacio ahí y luego me senté y me puse a hacer unas respiraciones profundas. Primero, para agradecer que hubiera sucedido eso y segundo, para mandarle a la luna vacía esta información de decir, güey, no te portes tan mala onda con todos los que siguen ahorita. Somos 30 empresas distintas. O sea, Roberto y Ginaí ya se llevaron todos el abusivo de estas horas. Los Y todos aplausos los y los demás van a entrar en... beneficios. No, y todos los demás entraron en luna vacía. Claro, Y claro. yo tengo la certeza, porque de verdad que lo he visto miles de veces Uh-huh. en mi vida y en la vida de otras personas y de todo, ¿cómo es que eso se va al bote de la basura? Claro. Hubo Sí, sí, personas ahora sí que que para antes... los que nunca habían escuchado ese término, es un espacio donde es como que no se va a sembrar nada. O sea, ni bueno ni malo. donde la Más, luna no una tiene vez nos influencia de nada. recomendaste, si te vas a pelear con tu pareja, péleate en luna vacía. Al fin que ahí como que no hay consecuencias, ¿no? Es un Exacto, huequito, por decir. Bien. Me exacto, encanta. sí. Con eso ya me mostraste. Estás en tu vida cotidiana y estás consciente de numerología y de las frecuencias de las lunas, entre otras cosas, porque también te gustan las runas y también te gusta la astrología, lo que sea. Pero bueno, esas son las del día a día. Ahora, tú eres la primera amiga que me dijo que tenía contacto, que escucha a sus guías espirituales. Ya después conocí a Oscar González Loyo, que fue, que fue mi maestro muchos años y que él también, muchos de sus cómics los hizo inspirados por lo que le decían sus guías, ¿no? Entonces, yo sé que ese es un tema larguísimo, pero explícame, así en cortito primero, ¿cómo de pronto los empezaste a ver? Quiero entender qué pasa cuando de pronto si estoy viendo esto o estoy volviéndome loco o qué. Y el susto que te da verlos por primera vez. Va. Porque aparte es primero lo que la imaginación está generando, porque tú no sabes que si vas a ver o no vas a ver al final de cuentas, ¿no? Ajá. Pero tienes esa sensación que yo creo que a muchos les ha pasado, que si estás meditando y tienes tus ojitos cerrados, como si tuvieras a alguien aquí. No es que sientas la respiración, Ajá. pero sabes que hay algo aquí y no sabes ese algo que es. Entonces el nerviosismo de la mente te pone en alerta y te dice que eso puede ser un peligro y entonces uno Claro. empieza a paniquearse horriblemente. ¿Qué edad tenías? Cuando me sucedió eso tenía yo 14 años. No, súper chavita. Tenía yo 14 años y ahí me dijeron dos cosas que yo siempre lo dejé como en el bote de la basura porque nunca, en ese momento no tenía contexto ni tenía tampoco la información, Claro. pero me dijeron que iba yo a tener 2 hijos. Ok. Y que no me complicara mucho la existencia. El primer hijo se podía llamar como su padre y el segundo hijo como su madre. Ahí me quedé. Entonces, cuando me casé y cuando decidí embarazarme y todo este rollo, yo dije, pero es que a mí me dijeron que 2 hijos, yo tengo que hacer algo para garantizar que estos sean los 2 hijos, ¿verdad? O sea, como si no tuviera yo la conciencia del X y del Y en los espermatozoides. Pero bueno, en fin, a mí sí me decían, te tomas 3 litros de jugo de mandarina y te paras de cabeza y das 2 vueltas y luego ya vas y tienes tu relación para que sea niño. Yo hacía lo que me decían, todo con tal de que fuera así y bueno, pues ahí está el resultado. Finalmente tuve 2 hijos, el mayor se llama como el segundo nombre de su papá y pues Jorge, mi hijo, que es el masculino de Georgina, que ese es mi nombre terrenal, exactamente. Claro. Entonces, pues bueno, cuando Jorge tendría como unos 2 años más o menos, yo ya había incursionado en empezar a meditar ya formalmente, porque cuando nació Ray y me sorprendí de sobremanera sabiendo que esta no había sido una obra mía, yo estaba maravillada en ese sentido. Empecé a buscar y empecé a meditar y ahí me cayó el 20 de lo que me habían dicho cuando yo tenía 14 años. Entonces, ya cuando Jorge tenía 2 años, ya tenía yo un hábito muy establecido de meditación y Jorge iba a meditar conmigo, pero iba a meditar conmigo porque me decía, no te vayas. Eso era lo que me decía mami y empezaba a llorar, mami, no te vayas. Y si me veía que yo ya estaba sentada, me abría el ojo y me lo levantaba y me decía, no te vayas. Entonces yo lo levantaba, lo cargaba conmigo, empezaba a mecer la mecedora donde yo me sentaba a meditar, él se quedaba dormido, pero yo siento que eso me dio mucho la pauta para entrar mucho más profundamente y ahí fue donde descubrí que no tenía yo que hacer ningún show con la meditación ni nada y ahí empecé a escuchar cosas que al principio a mí me parecían raras. Y un ejemplo rapidísimo que te pongo, mis hijos iban a cumplir porque les hacía yo la fiesta juntos, uno es del 8 de mayo y el otro es del 21 de mayo, entonces les hacía una sola fiesta para economizar recursos como si no hubiera tenido lo suficiente, pero bueno, no sé, esa era mi naturaleza. Entonces traía yo en aquel entonces, yo creo que Jorge debería de haber cumplido como 3 o 4 años y Ray más o menos como 5 o 6, una cosa así por el estilo. Entonces llego a la casa de mi comadre que me iba a ayudar para una cosa de la fiesta, dejé la camioneta
puerta prendida, abrí la puerta y estaba nada más el espacio de la cochera, sin reja y sin nada, estaba la puerta de entrada a la casa. Ya me había dicho mi comadre que me había dejado algo que tenía yo que recoger ahí. Llego corriendo, abro la puerta, estaba abierta, recojo las cosas y volteo y veo a alguien corriendo con mi bolsa. Híjole. Traía yo en la cartera 25,000 pesos de aquel Sí, entonces, sí, 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 que sí. eran para pagar el salón, la comida, el este y el otro. No, bueno, fue una cosa horrible. Y aparte no sabes cómo me regañé yo a mí misma, porque cuando me iba yo a bajar, clarititito escuché la bolsa. Ah, ok. Eso fue lo que yo escuché en la bolsa. Y luego yo dije, claro que no, o sea, yo y mis locuras, ¿verdad? O sea, Sí, 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 ¿cómo sí. crees? Pues después de eso, dice yo, me costó mucho trabajo entender cuando realmente estaba yo escuchando algo de ellos, de mis Ajá. guías, y cuando estaba yo escuchando algo de mi mente, que era la loca que me quería hacer esta diferencia, porque yo no entendía muy clara esa situación. Y hoy, ¿qué relación tienes con los guías? O sea, ¿estás constantemente consultándolos o cómo es? Somos uno. Ahora sí que tú Ok. y yo somos uno mismo, somos uno. Porque en toda la búsqueda lo que encontré, ¿han visto alguna vez seguramente la imagen de la llama violeta? En donde está una persona, luego hay una especie como de un Cristo arriba y luego otra cosa más grande y luego un sol inmensamente de colores así magnífico. Bueno, Ujú. esa persona que está allá abajo metido entre las llamitas, que es el cuerpo humano, tiene una parte sensible y esa parte sensible se conecta con ese yo crístico. Y eso es a lo que le llamamos los guías. Al final de cuentas, lo que yo descubrí, Pau, es que nuestros guías son un desdoble de nosotros mismos en dos versiones. Ándale, Fíjate, ahí ya la está. encontré, ¿no? ¿No? Entonces, este que está hasta abajo de moradito es el cuerpo físico. Ajá, Y lo soy que está en yo, medio, que es, ajá, Pau, soy el yo cotidiano. físicamente. Ujú. Exacto. Y este que está aquí arriba son tus guías, pero estos guías se separan, y voy a ponerlo entre comillas así, en una esencia femenina y una masculina que forman una unidad para poderte dar términos de comprensión desde la parte femenina y desde la parte masculina. Ya. Por eso es que actuamos nosotros muy diferente, hombres y mujeres, y no necesariamente por aquello de que dicen que los señores tienen la cabeza con el 85% desde el frontal hasta acá atrás, con la palabra sexo, y para las mujeres compras. No es cierto, eso no es Bueno, cierto. pero fíjate, tú lo que estás diciendo es que de nuevo, una persona más común y corriente diría, yo le entendí que entonces yo soy Cuau, pero que mis guías espirituales son como una versión más sofisticada y espiritual de mí, y a su vez todavía se puede desdoblar más hasta llegar a Diosito. Y tú lo que estás diciendo es Así al es. revés. Está Diosito que se convierte en algo más denso, pero que es sutil para nosotros, y que finalmente se manifiesta como un ser humano que va caminando aquí, pero la Así es, que producción es haces de un arriba cuerpo. para abajo. Exactamente, esa energía que Diosito suelta, esa energía, esa molécula, vamos a decir, es la Ujú. parte que está habitando en mí y que soy yo junto con esa versión. Y que entonces para poderme comunicar más fácilmente con esa versión inmensamente grande de Dios, para eso existe ese rayo intermedio que son Exacto. los guías y que yo los puedo entender con mucha facilidad porque me hablan en un lenguaje conocido para el cuerpo físico, para el cuerpo humano, en donde entiendo la parte femenina y le entiendo la parte masculina, la de la acción y la de la recepción, la del dar y el recibir, la del día y de la noche, ¿no? O sea, todo esto que se conjunta en ese sentido y que al final de cuentas converge en mí. Por eso, mi Ujú. principio siempre es: ve primero aquí adentro y Claro. siéntelo. No hagas un juicio, no te metas en decir si está súper lindo o si es una porquería. Ni uno ni otro, simplemente siéntelo. Y en función de eso, tú ya vas a poder tomar una decisión. Y Osho decía mucho esto, justo en función de que te decía, si tú dejas a una criatura en santa paz, no intervienes en su vida, no la molestas tratando de educarla, que en realidad lo que estás haciendo es domesticarlo y le das completa libertad, desde que nace hasta sus 7 años de vida, te vas a sorprender de la persona que va a ser cuando esa criatura crezca. Y claro que como eso yo lo conocí después de que mis hijos ya habían pasado de los 7 años, no sabes la cantidad de topes que me di, porque yo debería de haber conocido esto antes, ¿para quién sabe qué? Pero mi amiga Ginaí diría que así estaba escrito el contrato. Así es que Así ni es. paper. Ellos No, yo ya eligieron estoy esa convencidísima de eso. experiencia. Ginaí, te agradezco muchísimo. Me quedo con muchas historias bonitas, pero además me quedo con esa enseñanza. Digamos que la mayoría de las personas reconocemos nuestra intuición. Hay algo, hay una sabiduría en mí que me avisa cosas. Pero si nos permitimos, probablemente a través de la meditación o
cualquier práctica que nos ayude como a estar más en contacto con nosotros, eventualmente, en vez de que la meditación sea como una cosquillita debajo de la costilla, podría ser un acompañamiento, ¿no? Vivirme en un mundo que está conectado con estos seres y no con la sensación que la mayoría tenemos como de que soy yo y el mundo, ¿no? O sea, yo solito soy un granito de arena del mundo. Cuando tú aprendes a ver la vida al revés, lo primero que estás reconociendo es la unidad con todo. Y entonces desde ahí, pues una persona como tú, que yo quiero ser como tú, vive. Y entonces gracias a esta conversación contigo, creo que va a ser más fácil entender las conversaciones que voy a tener con las otras personas. Te agradezco un montón y te mando muchos besos. Al contrario, Pau, yo te doy gracias a ti. Si me permites hacer una sugerencia, solo acuérdense de respirar conscientemente. Esa es la clave para que puedas estar conectado a donde estás. Como lo he comentado siempre, puedes estar ciego, sordo, mudo, sin muchas partes de tu cuerpo y aquí sigues en este plano físico, pero no puedes dejar de respirar. La respiración es la clave de todo. Y todo el mundo, cuando tú ibas a nacer, todos, absolutamente todos, estaban pegados a ti, listos para esperar que tuvieras esa primera respiración. Lo has hecho desde que naciste. Tómalo como una enseñanza de que es tu conexión perfecta. Y de verdad, cuando empiezas a hacer esto, empiezas a tener unas sensaciones maravillosas que te alivianan esos miedos naturales que tenemos cuando empezamos a hacer cosas raras. Claro. Muchas gracias. Te agradezco un montón, amiga. Tienes toda la razón. Te mando muchos besos.